Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos. Gracias por permitirnos llegar a ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes una nueva serie de estudios de las Escrituras y del Espíritu de Profecía. Nuestra serie de hoy lleva como título Los 144,000 redimidos del Cordero. Vamos a tratar el tema de los 144,000 plasmados en el capítulo 7 y en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Si usted está interesado en entender y comprender de una manera profunda y minuciosa el asunto de los 144,000 a la luz de las Escrituras y a la luz del Espíritu de Profecía, le invito a que no se pierda esta serie. Esté pendiente, dele clic a la campanita y suscríbase a nuestro canal para que le puedan llegar las notificaciones cuando subamos cada uno de los videos de esta serie que vamos a presentar. Todavía no sabemos cuántos temas vamos a hacer, es decir, cuántos estudios vamos a sacar de esta serie, pero van a ser lo suficientemente necesario para que usted pueda tener claro y de una manera específica y profunda todo lo concerniente al tema de los 144,000. Hay muchas especulaciones, hay muchas ideas, muchas teorías rondando dentro de nuestra iglesia en relación a los 144,000. Y por eso es importante que usted lo vea ahora, este estudio, de una manera neutral, de una manera profunda y respaldándose a la luz de los escritos de las Sagradas Escrituras y de los escritos del Espíritu de Profecía. Bienvenidos. Deseamos de que usted pueda disfrutar su estadía durante esta serie. Como ya es del saber de muchos, hemos concluido hace unos días atrás la serie del juicio de los vivos. Es más, si usted va a ver esta serie, yo le recomiendo que empiece viendo la serie del juicio de los vivos, porque esa serie de estudio es la que nos trae a esta serie. Si usted quiere saber más y quiere entender la naturaleza del juicio de los vivos, que trae como resultado el sellamiento de los 144,000, dele clic abajo al enlace que vamos a dejar en este video. Haga clic y vea video por video, estudio por estudio de esa serie. Y entonces usted podrá entender con mayor facilidad la naturaleza del sellamiento de los 144,000 y como resultado de qué es que ellos son llamados y sellados en el tiempo del fin. Sin más preámbulos, quisiera invitarles ahora a ir de rodillas y elevar una oración a nuestro Dios para poder pedirle la bendición del cielo. Vamos a orar. Querido Padre, Dios, gracias por darnos el privilegio de poder venir delante de su presencia hoy. Le pedimos que por favor bendigas a tus hijos, a todos aquellos que se darán el tiempo y la oportunidad de estudiar su palabra. Vamos a estudiar un tema bastante controversial. Queremos suplicarle, oh Dios, que nos dé una mente de niño razonable, que podamos entenderla, que podamos comprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a través de la inspiración sagrada. Y permítenos en esta hora poder prepararnos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías espirituales para poder llegar a ser parte de los 144,000. Ayúdanos, oh Dios, quédese con cada uno de nosotros. Denos, oh Dios, la oportunidad de poder tener la presencia de su Espíritu aquí y donde cada uno de aquellos que van a estar escuchando este video. Todo esto, Señor, se lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sin duda, usted en alguna ocasión habrá escuchado algo relacionado al tema de los 144,000, ya sea por su pastor o un predicador o un evangelista dentro de la iglesia adventista, ya sea por la radio, ya sea en vivo, ya sea por un video o por cualquier otro medio. Y seguramente cada uno, de acuerdo a la perspectiva y de acuerdo a su pensamiento, ha puesto su diferente punto de vista en relación a este tema. Lo cierto es que dentro de este tema hay muchas cosas que se pueden prestar para poder ser malentendidas o malinterpretadas. Es nuestro propósito, por eso hoy, en esta serie, poder ir viendo de una manera minuciosa todos los detalles en relación al tema de los 144,000. Creemos
de que este es uno de los temas importantísimos que deben ser entendidos, que son parte del mensaje de la verdad presente que Dios ha traído a través del otro ángel que se ha unido al tercer ángel. Y por eso es la necesidad de poder entender de una manera cabal, sincera y honesta el asunto de los 144,000. Hoy lo vamos a ver desde el ángulo, de todos los ángulos, de diferentes puntos de vista. Vamos a ver los profetas que hablan incluso de este tópico en particular. Y vamos a descubrir que no solamente lo habló el libro de Apocalipsis, hay otros profetas de las Escrituras que hablaron de este grupo en especial. Para eso es que vamos a tener toda esta serie de estudios, para poder ver todos los pormenores, todas las ópticas posibles para que pueda estar de una manera más clara en nuestras mentes y podamos entenderlo de una manera específica para así prepararnos. Y quién quita, según la misericordia de Dios, podamos llegar a ser uno de ellos. Antes de dar inicio a nuestro estudio de hoy, quiero invitarles a leer una cita de meditación o reflexión para entrar al estudio de los 144,000. Esta cita está en Mensajes Selectos, volumen 2, en la página 127. Literalmente dice lo siguiente: Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía, en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Los judíos tenían el Antiguo Testamento y se creían expertos conocedores de él, pero cometieron un terrible error. Consideraron que las profecías que se referían a la gloriosa segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos aludían a su primera venida. Como no vino de acuerdo con lo que ellos esperaban, se alejaron de él. Satanás conocía la mejor forma de atrapar en sus redes a estos hombres y de engañarlos y destruirlos. Ese mismo Satanás trabaja actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. Hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. Estas personas no consideran que la verdad ha sido establecida en el momento preciso por los mismos hombres a quienes Dios guiaba para que llevaran a cabo esta obra especial. Esta cita es solemne. Aquí la hermana White nos advierte que Satanás está trabajando laboriosamente hoy más que nunca, o como nunca antes lo ha hecho. Él sabe que le queda poco tiempo. Y sabe que su última carta se le está jugando con la iglesia que está precisamente en el periodo del tiempo del fin, con la iglesia adventista del séptimo día. Sería algo ingenuo llegar a la conclusión y pensar que como adventistas del séptimo día estamos exentos de parte de Satanás de un engaño terrible, semejante o peor como lo fue en el tiempo de los judíos. Yo creo, y de acuerdo a lo que la hermana White está diciendo, yo creo que Satanás está trabajando de una manera minuciosa y particularmente con la iglesia adventista, igual o peor como lo hizo con la iglesia judía, porque él quiere y pretende también que la iglesia adventista repita los mismos errores que hicieron los judíos del pasado. Es decir, que así como la iglesia judía del pasado fue engañada, la iglesia adventista de hoy también sea engañada. ¿Y por qué no pensarlo? Probablemente ya está engañada. La escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21, Dios describe la iglesia de la Odisea, describe al pueblo adventista. ¿Y cómo lo describe? Lo describe engañado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero lo terrible del caso es que él, al describirlo, a la misma vez les dice cuál es la percepción que ellos tienen de sí mismos. Los laodicenses creemos que somos ricos y que no necesitamos de nada. Mientras tanto, Dios nos dice que somos pobres, desventurados, ciegos y desnudos. Es decir, realmente Satanás ha conseguido repetir la historia judía en el pueblo adventista. Y quizás aún en mayor grado.
Eso quiere decir que podemos estar aquí ahora, usted puede estar ahí ahora, creyendo que conoce bien la verdad, creyendo que conoce bien los principios de Dios y engañándose usted mismo, o estar engañado usted mismo. Pensando que está creyendo algo que es verdad, cuando en realidad de parte de Dios es mentira. Es decir, en la mente de Dios es mentira. Entonces el engaño es tan terrible de Satanás, hermanos, es que al punto que te puede hacer creer que estás en la verdad cuando estás en el engaño. Y este es el fenómeno que Dios dijo que había de ocurrir dentro de su pueblo en este tiempo del fin. Encontramos aquí que Satanás está buscando la forma de debilitar la fe del pueblo de Dios, a como dé lugar. Y está instigando una y otra vez a aquellos hijos de Dios que se encuentran militando dentro del pueblo de Dios para que empiecen a adoptar criterios, ideas y teorías erradas que no llevan el fundamento en la palabra inspirada. Y entonces vamos a ver un terrible éxodo de diversos grupos diciendo una cosa, otros diciendo otra cosa, dentro del mismo pueblo adventista. Vamos a ver pastores predicando una cosa y pastores predicando otra cosa, y ambos son pastores de la misma organización de nuestra iglesia. Hay uno diciendo una cosa en relación a este tema, otros diciendo otra cosa en relación al mismo tema. Y así ha venido se creando una gran confusión dentro del pueblo de Dios. Una confusión que ha hecho que la iglesia de Dios entre en un panorama de oscuridad terrible, tenebroso como la medianoche. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios va a ayudarnos a poder salir de este fango en el cual estamos? ¿Cómo Dios puede ayudarnos a abrir nuestros ojos, reconocer nuestras deficiencias y poder dejarnos llevar por un escrito está, por un así dice el Señor? Por eso, mis hermanos, es importantísimo que se quede usted viendo esta serie, analícela, estúdiela con oración, ábrase a la voz de Dios, abra su corazón, abra las escrituras, abra el espíritu de profecía, tome notas, tome apuntes. Es decir, haga todo el esfuerzo humanamente que usted debe de hacer y déjele el resto que Dios lo realice por usted. Pero debemos investigar por nosotros mismos. Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. La cita nos decía que los libros de Daniel y Apocalipsis son mal interpretados. Quiere decir que tenemos intérpretes dentro de la iglesia que están interpretando mal estos libros. Están interpretando mal las profecías de estos libros. Y lo terrible del caso es que esas interpretaciones erróneas que muchos están presentando en relación a Daniel y el Apocalipsis están siendo adoptadas como creencias fundamentales o como creencias indispensables dentro del pueblo adventista del séptimo día. Por eso, amados hermanos, es importantísimo que hagamos lo mismo que hizo Natanael. Cuando nosotros no entendemos algo, vayamos bajo la higuera, oremos a Dios por dirección y investiguemos a la luz de los profetas. Mantengámonos estrictamente en un escrito está. Es decir, en lo que Dios ha dicho a través de sus mensajeros. No tratemos de imponer nuestra idea. No tratemos de imponer nuestros pensamientos. Dejemos que el Espíritu Santo obre para nosotros y para nuestro bien. Es decir, para el bien de cada uno de nosotros. No permitamos que las teorías, no permitamos que los diferentes puntos de vista de diferentes predicadores inunden nuestras mentes y nos arraiguen en posiciones que Dios realmente no puede defender a la luz de la palabra inspirada que Él mismo reveló a través del Espíritu Santo. Hay muchas preguntas comunes en relación a los 144,000 y las vamos a analizar en este estudio, en esta serie. Vamos a ir viéndolas una por una, viendo las diferentes ópticas, muchos puntos de vista que están rondando por diversos grupos, ya sea dentro o fuera de la iglesia, es decir, grupos que se han salido de la iglesia o grupos que están dentro de la iglesia.
ya sea predicadores de este lado o predicadores del otro lado, pastores adventistas de la misma organización en controversia, unos diciendo una cosa y otros diciendo otra cosa. Hay mucha controversia, como lo vamos a ver. Preguntas como, por ejemplo, ¿serán literales los 144,000 o serán simbólicos? Mira, interesante, podría ser muy sencilla la pregunta, pero vamos a analizar si realmente cuál de las dos posiciones podría ser la correcta o cuál de las dos posiciones realmente respalda las Escrituras. Así es de que hay preguntas también como, por ejemplo, ¿estos 144,000 son israelitas de sangre? ¿Son adventistas o son gentiles también? ¿O son mixtos de todo un poco? Es decir, hay mucha interrogante al respecto, porque hay algunos que dicen que son adventistas sin necesidad que sean israelitas de sangre. Hay otros que dicen que son gentiles, o que son los gentiles que van a unirse, o parte de los gentiles que se van a unir en la hora undécima. Hay otros que dicen de que son israelitas judíos, es decir, deben ser los judíos que están allá en el Estado de Israel, que hoy en la actualidad existe. Vamos a ver entonces qué tipo de redimidos son estos, cuáles son estos sellados que Dios va a marcar para la redención. Hay otras preguntas, por ejemplo, que algunos tienen, y es que ¿serán los 144,000 vivos o serán también mixtos, vivos y muertos? ¿O serán solo muertos? Es decir, interrogantes como esas. Vamos a analizarlas en esta serie, en este estudio. Vamos a analizarlas a la luz de lo que los profetas han dicho. Y vamos a retenerlos específicamente a lo que los profetas han dicho, mis hermanos. No vamos a tratar de manipular a la conveniencia de la teoría que yo tengo, a conveniencia de la teoría que el otro tiene. No, vamos a enfocarnos en lo que los profetas dicen, para así poder mantener el hilo correcto hacia la verdad. Hay otra pregunta que, aunque le parezca a usted quizás descabellada o le pueda parecer un poco ridícula la pregunta, es: ¿serán solo hombres los que van a componer a los 144,000 o serán mujeres también? ¿O serán mixtos? Es otra pregunta, y aunque parece quizás para algunos está clara la pregunta, hay otros grupos o hay otros segmentos de personas que no lo tienen tan claro. Y ha formado teoría, han formado un pensamiento en relación a ese punto. Vamos a analizarlo también. Vamos a analizar también por qué dice que deben ser vírgenes. Es decir, por qué son virgen, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Vamos a también analizar cuándo es que ellos son sellados. Porque hay algunos que están diciendo que son sellados durante las 7 postreras plagas. En ese momento ellos son marcados para redención. Vamos a ver si realmente es durante las 7 plagas que los 144,000 van a ser sellados, o realmente es en otro tiempo. Vamos a verlo a la luz de lo que dice la inspiración. Vamos a ver también si este tema de los 144,000 realmente es importante para nuestra salvación. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que están diciendo que el asunto de los 144,000 no es importante para nuestra salvación. No tiene que ver con nuestra salvación. Es decir, no necesitamos entender el asunto de los 144,000. Y tampoco el hecho de no entenderlo pone en riesgo mi salvación. Es decir, se ha minimizado y se ha hecho sentir de que como que el tema de los 144,000 está de adorno en las Escrituras. Pues vamos a verlo también. Vamos a ver si eso es realmente cierto. Vamos a verlo si realmente Dios está de acuerdo con ese pensamiento. Y vamos a ver también por qué es que los 144,000 son primicias del Cordero. ¿Y primicias de qué? Porque así es como lo describe Apocalipsis 14. Dice que los 144,000 son primicias para Dios y para el Cordero. Hay muchas preguntas. Yo he mencionado algunas probablemente, pero hay muchas más que podríamos ir analizando y que vamos a ir analizando durante el proceso de este
de esta serie de estudio. Quizás algunas personas pueden decir, bueno, este montón de confusión en relación al tema de los 144,000 se debe principalmente porque hay muy poca información en relación a los 144,000. Vamos a ver si realmente eso es cierto. Vamos a ver si realmente hay poca información en relación a ellos. O hay información suficiente y necesaria para entender la naturaleza de los 144,000. Para empezar, quiero decirles de que no solamente el libro de Apocalipsis habla de los 144,000. Hay otros libros que tratan el tema de los 144,000, ya sea de una forma directa o indirecta. Pero voy a mencionar los más esenciales, o por lo menos los que vamos a tratar durante toda la serie de estudios, aunque vamos a tratar algunos otros más seguramente. Vamos a ver primeramente de que el primer libro que habla directamente de los 144,000 o que trata el tema de los 144,000 es el libro de Apocalipsis. Y ustedes saben claramente, lo habla en el capítulo 7 y lo habla en el capítulo 14. Durante el estudio vamos a ver por qué razón Dios usó estos dos capítulos para poder hablar de este tema y por qué están separados. Es decir, separados el uno al otro. ¿Por qué no juntó toda la temática en una forma consecutiva, sino que alternado? Vamos a ver eso también. Vamos a analizarlo. ¿Por qué el capítulo 7 me habla de ellos y por qué Dios esperó hasta el capítulo 14 para volver a tratar el asunto de los 144,000? Así es de que el libro de Apocalipsis es uno. El segundo libro que habla de los 144,000 es el libro de Ezequiel. Y le parecerá extraño. Pero cuando vayamos al libro de Ezequiel y veamos lo que dice la profeta de Dios hoy, vamos a ver de que el libro de Ezequiel también habló de los 144,000. Trató el tema de los 144,000. No mencionó el número, pero la profeta actual sí lo menciona y dice dónde, en qué parte del libro de Ezequiel habla de los 144,000. Vamos a ver también de que el libro de Zacarías también habla de los 144,000. Trata el tema de los 144,000. Y una vez más, la profeta actual, nuestra hermana White, es la que dice en qué parte del libro de Zacarías es que nos habla del tema de los 144,000. Y vamos a ver también de que el apóstol Pablo habló de los 144,000. Y lo vamos a ver en el libro de Romanos. Es en el libro de Romanos donde el apóstol Pablo trata el tema de los 144,000. Hermanos queridos. Y por último, vamos a ver de que en el espíritu de profecía, la que trata del tema de los 144,000 es la hermana White en el libro de Primeros Escritos. Bueno, hay varios más libros donde trata y toca el punto de los 144,000. Pero cito Primeros Escritos porque, como la misma palabra lo dice, fueron los primeros escritos de la hermana White. Y esos primeros escritos quiere decir que fue la revelación que tuvo ella, la revelación temprana que tuvo a inicios del movimiento adventista. Se introduce con el tema de los 144,000. Y aquí hay un punto importante. La iglesia adventista parte desde el punto de la revelación de los 144,000. Es más, esos son los primeros escritos, o ese fue el tema que la hermana White trató en los primeros escritos que ella escribió para la iglesia, el asunto de los 144,000. Eso quiere decir de que el fundamento del pueblo adventista, la razón de por qué Dios llama al pueblo adventista, está íntimamente relacionado con el tema de los 144,000. Al punto que fue el tema de introducción de los escritos de la hermana White. Entonces vamos a ver cuán importante es realmente este tema en particular. Vamos a ver todas las ópticas necesarias. Así de que, como ustedes verán, tenemos
5 libros por lo menos, 4 de las Escrituras y el Espíritu de Profecía, que nos tratan el tema de los 144,000 y que nos explican y nos dan suficiente evidencia para poder determinar cuál es la naturaleza y fin de este grupo selecto que por alguna razón se encuentra registrado en las Santas Escrituras. Nada es casualidad, mis hermanos. Nada es accidente. Dios lo ha estipulado de una manera tan perfecta. Dios ha agendado cada acontecimiento, cada acción, cada profecía de acuerdo a un orden tan perfecto para que se vaya cumpliendo en el debido tiempo que Él lo ha determinado. Y es por eso de que este tema tampoco es ajeno a las profecías que Él ha revelado. Él ha dicho de que hay 144,000 santos que van a ser sellados. Si Él lo ha dicho, debemos creerlo, debemos aceptarlo tal como Él lo ha dicho. Lo que tenemos que ver ahora es la naturaleza de ellos, por qué son llamados, y ver todos estos detalles que ya he mencionado, estas confusiones o especie de confusiones que han generado diferentes teorías en las mentes de muchos. Vamos a ver que el tema de los 144,000, mis amados hermanos, no es un tema fácil de comprenderlo si no está dispuesto uno a poder seguir la luz del Espíritu Santo. Y es un tema que se puede prestar para crear confusiones y para crear diversas teorías, como lo he dicho desde el principio. Ahora, eso no es nuevo. No crean de que es ahora que hay mucha teoría aquí, teoría allá, teoría por otro lado y teoría por este otro lado. No. Ese asunto de las teorías en relación a este tema viene desde mucho tiempo atrás. Es más, desde el tiempo de la hermana White, desde el momento que ella hablara acerca de los 144,000, se formaron diversas teorías, diversas creencias entre el mismo movimiento adventista. Al punto que en cierto momento la hermana White tuvo que salir para clarificar muchas de estas teorías que estaban sonando dentro del pueblo adventista. Y un ejemplo de ello lo vamos a ver ahora en el libro de Mensaje Selecto, volumen 1, página 205. Ahí vamos a ver cuando ella sale a la defensiva, sale a aclarar algunas cosas que estaban siendo mal comprendidas por los creyentes de ese momento. Y van a ver ustedes que el asunto de las teorías diversas en cuanto a este tema no es algo nuevo del pueblo adventista. Realmente venían desde el principio. Es un tema que fue bastante controversial en su momento y que fue bastante empañado por teorías, creencias y pensamientos de hombres, al punto que la misma profeta tiene que hacer varias correcciones. Vayámonos a esta cita que he mencionado, Mensaje Selecto, volumen 1, página 205. Miren lo que dice. Cristo dijo que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado sublimes y elevadoras y ennoblecedoras verdades, que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tenga que suponer que no esté enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quiénes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Entonces viene un predicador superficial, un erudito, un estudioso de la Biblia superficial, y viene un sábado y le empieza a predicar a la congregación, después de que les ha leído esta cita. Hermanos, ¿ven de que no es necesario ni es importante el asunto de los 144,000?
Claro, porque aparentemente la cita es lo que está diciendo. Pero vamos a analizar qué es lo que la hermana White está tratando. La hermana White está tratando un problema. ¿Y cuál es el problema que la hermana White está tratando? El problema de las teorías. Obsérvese que la cita es bien clara al enfatizar de las teorías que están resurgiendo o están surgiendo dentro de nuestro pueblo y que están siendo alimentadas por aquellos curiosos que están siempre ávidos por querer escuchar algo nuevo, algo novedoso. Entonces, el problema que la hermana White está tratando en esta cita son las teorías. Teorías en relación, diversas teorías en relación a los puntos candentes de las Escrituras. Y muy particularmente, ella va a tratar una teoría en relación a los 144,000. Obsérvese que la hermana White también está diciendo de que van a presentarse fábulas, van a presentarse suposiciones, es decir, pensamientos, ideas. Bueno, dice alguien, yo pienso que los 144,000 solo son hombres. Otros dicen, no, yo pienso que los 144,000 solo son mujeres. Otros dicen, no, yo pienso que los 144,000 son simbólicos. Otros dicen, no, son literales. Otros dicen, no, los 144,000 son muertos y vivos. Otros dicen, no, son solamente muertos, adventistas muertos. Es decir, otros dicen, no, son puros judíos. Es decir, de los judíos que están allá. Es decir, son suposiciones, son pensamientos que vienen a la mente de todos aquellos curiosos que están ávidos por querer saber más en relación a este asunto. Y en ese deseo de saber, en ese deseo de querer saber, es donde muchos se meten o nos metemos en territorios prohibidos, territorios que Dios no aprueba y que Dios no nos ha conducido a ello. Es por eso, mis hermanos, que debemos ser cautelosos. La hermana White sabía el peligro, sabía del problema y por tal motivo es que escribió estos párrafos, estas líneas, y dijo que hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado en cuanto a fábulas y suposiciones, en cuanto a teorías, en cuanto a pensamientos de hombres. No hay que darle rienda suelta a la curiosidad. Y muy particularmente, habló de una teoría que se estaba gestando en el tiempo de ella. Ahora, la teoría que se estaba gestando en el tiempo de ella no era en cuanto a los 144,000, en cuanto al tema de los 144,000, porque eso no es una teoría, esa es una revelación que Dios ha hecho en el capítulo 7 y 14 de Apocalipsis, y nadie pensará que eso es una teoría. Por algo Dios lo ha puesto ahí. Es un tema importante que debe ser comprendido. Pero, ¿cuál es la teoría que los hermanos de la época estaban haciendo en su tiempo en relación al asunto de los 144,000? Pues la teoría que ellos estaban formulando es que ellos habíanse levantado algunos que estaban haciendo determinaciones directas en relación de quiénes son los que iban a ser parte de ese número de los 144,000. Por ejemplo, venía fulano de tal, es decir, el hermano Alfredo viene y se levanta y dice que el hermano Carlos, que ha estado cada sábado fielmente abriendo la iglesia a primera hora, el hermano Carlos, que ha sido un diácono íntegro, un diácono noble, sincero, va a ser un 144,000, porque el carácter que él tiene es un carácter idóneo para ser un 144,000. Pero la hermana Marta, que está allá, es una hermana conflictiva, es una hermana que solamente busca la manera de crear problemas. Ella no puede ser de los 144,000. Entonces habían empezado a surgir ciertas suposiciones, ciertas teorías basados en el criterio, en el pensamiento de ciertos hombres y mujeres de la época, creyendo ciertas cosas en relación a este tópico en particular. Y
se habían atrevido a decir quién podía ser un 144,000 y quién no. Entonces la hermana White sale en defensa de eso y dice que eso no va a ayudar espiritualmente a nadie. Es decir, que ese no es un deber de ningún militante de la iglesia, determinar o suponer o hacer una suposición de quién sí puede y quién no puede ser un 144,000. Entonces ella dice, fuera de duda, dice, esto lo van a saber en su momento, que ya vamos a ver en qué momento lo van a saber. En su momento lo van a saber los que sean elegidos por Dios. En otras palabras, la hermana White está dejando claro que quien va a elegir a los 144,000 no somos nosotros. No somos nosotros los que vamos a determinar quién puede ser un 144,000 y quién no, sino que quien va a elegir a los 144,000 es Dios nada más. Y cuando Dios los elija, ellos lo sabrán que Dios los ha elegido. Entonces, esa es una teoría, esa es una fábula concerniente a la naturaleza de los 144,000. En ningún momento la hermana White está diciendo que no hay que estudiar el tema de los 144,000, que no hay que investigar ese asunto porque no es importante para la salvación nuestra. La hermana White no está diciendo eso. La hermana White está diciendo que debemos prestarle mucha atención porque van a haber muchas teorías, muchas fábulas que van a surgir, así como surgieron en el tiempo de ella, en relación al asunto de los 144,000. Hermanos, nuestro mensaje no debe consistir en determinar quién va a ser un 144,000 y quién no. Ese es un privilegio que solo lo tiene Dios. Dios es el que va a hacer la elección y es Dios quien va a poner el sello. Ahora, Dios nos ha dado características generales que tienen que tener los 144,000 para poder ser elegidos, para poder llegar a formar parte de ese grupo selecto que Él tiene. Entonces, estas características generales, características estándar, son las que debemos comprender claramente y así esforzarnos con todo el poder que Dios nos ha dado para poder llegar a formar parte de ello. Hermanos, debemos oír la verdad y solamente la verdad tal cual ha sido revelada por Dios. Y debemos dejarla tal como ha sido revelada. No debemos forzarla a nuestro pensamiento, a nuestro criterio. De acuerdo a la cita que hemos visto, hemos notado también que Dios no guía a los curiosos. Es decir, aquellos que por curiosidad nada más andan queriendo inventar o investigar o formar credos, teorías o pensamientos, debemos saber de antemano que Dios no los está guiando, que Dios no puede trabajar con ellos, que Dios no puede obrar en favor de ellos. Porque Dios no trabaja con curiosos, trabaja con personas sinceras que quieran abrirle el corazón a Dios y que quieran seguir la verdad tal como Él la ha revelado. No debemos suponer algo que no está enseñado en las Escrituras. ¿Sabe? Que en las Escrituras no se identifica quiénes son con nombre y apellido estos 144,000. Solamente se dan puntos generales en relación a ellos. Entonces no debemos suponer algo, que es lo que la hermana White ha tratado en la cita anterior. Ahora, si alguien quiere entrar en estas suposiciones, si alguien quiere entrar en estos criterios, hermanos queridos, no necesitamos entrar en esas aguas turbulentas, porque no es algo que va a ayudar ni va a beneficiar espiritualmente a nadie. Dios no ha revelado en realidad quiénes son y quiénes formarán parte de este grupo especial. Mis hermanos, hay algo que me llamó la atención de esta cita que leí. Ahí, en la parte final de la cita dice, fuera de duda, dice, esto lo sabrán en su momento los que son parte de ese número. Es decir, hay un momento
que Dios va a dejarles saber a los que son elegidos que ellos son parte del número de los 144,000. Hay un momento en que ellos se dan cuenta que han sido seleccionados por Dios. En este estudio vamos a ver en qué momento ellos se dan cuenta. En qué momento o cuál es el evento que les abre a ellos los ojos y les da a conocer que han sido elegidos por Dios como un 144,000. Porque la cita termina diciendo eso. Fuera de duda, dice, lo sabrán en su momento los que son parte de ese número. ¿Quién se los va a dejar saber? Dios mismo. Entonces, mis hermanos, esto quiere decir de que yo no puedo llegar a la suposición, yo no puedo llegar al pensamiento, a la idea, o a la conclusión, de llegar a pensar de que el tema de los 144,000 ha sido registrado en las Escrituras para ningún provecho. Porque hay muchos predicadores superficiales que han tomado esta cita que he leído y la han tomado para decirle a los hermanos, hermanos, ¿se dan cuenta? El asunto de los 144,000 no es importante. Hermanos, yo quiero decirles que estos ministros o estos predicadores que están enseñándole eso a la iglesia, están enseñando algo que va contra el espíritu de la revelación del libro del Apocalipsis. Están enseñando algo que Dios desaprueba y que les va a traer repercusiones eternas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca revela algo en las Escrituras si no tiene un propósito de salvación para la humanidad. Toda escritura es inspirada por Dios, dice las Escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios. El mismo, 2 de Timoteo, capítulo 3, 15 y 16, mire lo que dice. Y que desde niño conoces las sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Es decir, yo no puedo decir, bueno, solamente el Nuevo Testamento, como dicen la mayoría de los evangélicos. Yo no puedo decir, bueno, solamente los 4 evangelios, como dicen los católicos. Yo no puedo decir solamente el Antiguo Testamento, como dicen los mesiánicos, o como dicen los judíos. No, yo no puedo decir eso. La Escritura me dice que toda escritura es inspirada por Dios. Yo no puedo decir que solamente cierta parte del libro del Apocalipsis es inspirado por Dios. Yo no puedo decir que el capítulo 7 y el capítulo 14, que es donde trata el tema de los 144,000, no es necesario tocarlo. No, la Escritura me dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Yo no sé qué entendemos por todo, pero todo es todo. Desde el principio hasta el fin. Cada párrafo, cada línea, cada segmento de las Escrituras ha sido establecido ahí para nuestra salvación. Entonces, el hecho de que algunos predicadores, algunos instructores digan que el asunto del tema de los 144,000 no es importante para la salvación, es como estarle diciendo a Dios que Dios es mentiroso. Porque Dios me ha dicho a mí que toda la escritura es inspirada por Él y que toda escritura es útil para mi salvación, para mi enseñanza, para conocer el camino de la salvación. Pero viene un pastor y me está diciendo que ese tema de los 144,000 del capítulo 7 y el capítulo 14 no es importante. ¿En qué mente cabe eso? ¿Sabe lo que dice Apocalipsis en relación a quitar o a añadir algo del libro del Apocalipsis? Dios dejó hasta una maldición y dejó una advertencia para aquellos que se atrevieran a querer apartar algo de una forma directa o indirecta de este último libro de la Biblia. Dice Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
Y Apocalipsis 22:19. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describen en este libro. Mis hermanos, miren la advertencia que Dios está dejando para aquellos atrevidos que están pretendiendo quitar de una forma directa o indirecta. ¿Por qué digo directa o indirecta? Bueno, de una forma directa sería, Apocalipsis capítulo 7 no existe. No es real. Ese capítulo fue inventado. Y entonces le hago creer a la gente de que ese capítulo no existe. No fue inspirado por Dios. Esa sería una forma directa. Pero de una forma indirecta es lo que muchos están haciendo. Diciéndoles, miren, el asunto de los 144,000 no es importante. No es importante. O sea, de una forma indirecta les están diciendo que lo que dice Apocalipsis 7, que lo que dice Apocalipsis 14, fue dejado de adorno. Está de adorno, no sirve para nada. Eso es quitar al libro del Apocalipsis. Y ¿sabe la advertencia? Dice que aquel que le quite, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Es decir, la sentencia está dada. Y la sentencia es que todo aquel que se atreva a quitar o a ponerle algo de una forma directa o indirecta a este último libro, Dios lo va a mandar a la perdición. Yo no puedo darme el lujo de decirle a usted, no puedo darme el derecho de decirle a usted, mire, hay ciertas partes del Apocalipsis, no lo estudien porque eso no es importante. No, todo ese libro es sumamente importante para todos aquellos que están en busca de la salvación. Especialmente para aquellos que han llegado al fin de los siglos, porque ese libro es particularmente para la iglesia que está en el periodo del juicio investigador, como lo vamos a ver más adelante. Cuando usted estudia la naturaleza del Apocalipsis, cuando usted ve la naturaleza de ese libro, la estructura, cómo está estipulado ese libro, hermano, es impresionante. Usted se va a dar cuenta que ese libro trata todo lo que va a ocurrir precisamente en el periodo del tiempo del fin, en el periodo del juicio investigador hasta la eternidad. Y va a descubrir cosas maravillosas. Cómo Dios estructuró ese libro sagrado para que pudiese ser de provecho, de bendición para todos aquellos que vamos en busca de la salvación. Hermanos, el libro del Apocalipsis es la verdad presente para nosotros. Es la verdad presente para nuestra vida, para la iglesia que ha llegado al fin del tiempo, para la iglesia que está cruzando el periodo del tiempo del fin. Ese libro es la llave para descubrir nuestro camino, para poder entender lo que viene, para poder comprender por los laberintos donde tendremos que pasar. Y el hecho de estar diciendo de que este libro algunas porciones de este libro no son importantes para la salvación, es como estarme poniendo la sentencia de muerte, cuando Dios ha dicho lo contrario. Dios ha visto que la revelación de este libro es tan importantísima, mis hermanos, que ha puesto hasta una bendición para aquellos que se tomen el tiempo de estudiarlo y de investigarlo. Leemos en Conflicto de los Siglos, página 340. Mire lo que dice la inspiración. El profeta dice: bienaventurado el que lee ante semejante testimonio de la inspiración. ¿Cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía.
Hay una bendición, mis hermanos, especial para todos aquellos que se tomen el tiempo de investigar y de estudiar las palabras sagradas del libro del Apocalipsis. Dejarlo a un lado, ignorarlo, es, hermanos amados, como poner a un lado la única lámpara que Dios nos ha puesto para el periodo del tiempo del fin. Y digo la única lamparita que Dios nos ha puesto es porque en el libro del Apocalipsis está resumido todo el plan de la salvación para la iglesia que va a cruzar el periodo del tiempo del fin. Y allí está en una manera concentrada todo lo que los profetas de todos los tiempos han dicho. Está revelado en este libro, en 22 capítulos nada más. Suficiente para que entendamos el camino de la salvación de esta iglesia que está cruzando el periodo del tiempo del fin. Y digo esto porque la inspiración me dice lo siguiente. En Hechos de los Apóstoles, en la página 467. Miren lo que dice. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Maravillosa revelación, mis hermanos. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia, todos, se encuentran y terminan. Ahí se reúnen todos los profetas de la Biblia en ese libro. Ahí se reúnen todos, cada quien con sus piezas del rompecabezas. Ahí se reúnen para armar el rompecabezas finalmente. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Lo maravilloso, hermanos amados, de todo esto es que en este libro maravilloso se encuentra contenido todo el proceso que Dios va a hacer en favor de su pueblo en el tiempo del fin. Para que cada uno de nosotros no esté ignorante de la salvación. Hermanos amados, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que se tome el tiempo necesario para investigar las escrituras del último libro de la Biblia. En nuestro próximo estudio vamos a ver la estructura que tiene todo este libro. Y vamos a ver cómo es que fue configurado en la mente de Dios este libro maravilloso. Esto lo vamos a ver porque solamente entendiendo la estructura de todo el Apocalipsis es como vamos a entender la naturaleza y la razón de ser de los 144,000, que son parte de 2 capítulos de toda esta estructura que se ha formado en este libro. Vamos a ver en nuestro próximo estudio cuán sabio fue Dios en diseñar toda una revelación oportuna para todos aquellos que hemos llegado al fin de los tiempos. Hermanos amados, no quitemos ni añadamos nada de lo que Dios no nos ha autorizado a hacer. Dejemos las cosas tal como están reveladas. Aceptémoslas tal como Dios las ha revelado a sus siervos los profetas. Y seremos prosperados. Permita a Dios que esto nos ayude a nosotros a poder prepararnos y podamos tener un vislumbre general de lo importantísimo que es para nuestro pueblo hoy en día entender el asunto de los 144,000. Que el Señor del cielo me los bendiga y prepárese para nuestro próximo estudio. Dios esté con usted. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque nos ha permitido estudiar las Santas Escrituras. Quiero pedirle, oh Dios, que bendigas a cada alma sincera,
Ayúdanos, oh Dios, para no repetir la historia del antiguo Israel. Ayúdanos, Padre amado, para poder entender la verdad presente. Ayúdanos para poder entender la naturaleza del tema en cuestión que vamos a tratar. Por favor, bendice a cada uno de tus hijos. Ayúdanos. Danos, oh Dios, tu paz. Y bendice a cada uno de aquellos que se tomará el tiempo para escuchar este estudio. Quédese, oh Dios, con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.